buenos días, mi nombre es Erika Zapata y hoy les quiero dar las gracias por su fidelidad y por prender todos los días sus televisores muy temprano para ver La Finca de Hoy, un programa agropecuario en el que aprendemos a valorar más el trabajo de nuestros campesinos. En esta ocasión los saludo desde este predio llamado Vallaflor, ubicado en el municipio de Río Negro, en el departamento de Antioquia. Aquí vive don José junto con su esposa y sus 5 hijos. Se dedican sobre todo al cultivo de áster, que va directamente a exportación, pero también se dedican a otras actividades agropecuarias de gran interés. Bienvenidos a este capítulo. Una de las grandes problemáticas de los ganaderos de Zipacón es el cambio climático. Sin embargo, los productores implementan algunas estrategias como el sistema silvopastoril, el cual tiene un valor agregado y es el suministro del alimento a los animales. Una entidad académica y otra científica adelantan una vacuna sintética contra la fiebre aftosa. Un equipo periodístico de La Finca de Hoy habló con uno de los investigadores, quien le dio detalles sobre esta vacuna. ¿Alguna vez ha pensado en implementar 2 sistemas de producción que se ayuden en su finca entre sí? Por ejemplo, un cultivo hidropónico y otro de peces. Desde una entidad educativa en Bogotá tenemos la experiencia. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. El cambio climático que afecta a las fincas productivas ubicadas en el municipio de Zipacón, Cundinamarca, ha llevado a los ganaderos a buscar estrategias que favorezcan no solo al medio ambiente, sino también a los animales. Es por eso que los sistemas silvopastoriles se han convertido en técnicas rentables para el repoblamiento del terreno con árboles, pues de esta manera se protegen los suelos y funciona como un alimento alternativo para el ganado. Se manejaría de acuerdo a lo que el productor nos defina, porque sucede que es que ellos tienen sus praderas es para producción de leche. Entonces, si nosotros venimos de pronto con la idea de hacer un sistema silvopastoril, tenemos que tener mucho cuidado en no tomar mucho terreno productivo, que es lo que ellos, pues, es lo que les produce pasto. Entonces nosotros lo hacemos es como de acuerdo al productor, de acuerdo al terreno, y pues en la cerca viva sí se puede manejar. Digamos, se siembra cada 2 metros aproximadamente cada arbolito, pero ya para tomar un área sí nos toca definirlo ya en el área con el productor, ya mirando con él cuál es el área que él nos puede asignar para implantar los sistemas. Debemos tener en cuenta que en esta zona es donde más debemos enfatizar en dichas estrategias, porque la escasez de agua se hace más evidente que en otros sectores del municipio, especialmente en las cercas vivas, que sirvan como rompevientos para evitar pues que el pasto pues el alimento de los animales se vea afectado especialmente por verano, porque acá realmente el invierno no es tan impactante. El invierno para Zipacón en toda su extensión es una gran bendición, porque pues nosotros por el área que tenemos, que no es plana, el invierno para nosotros es excelente, pero en verano sí empezamos a tener inconvenientes bastante. Las temperaturas en la temporada de verano en esta zona se hace más intensa entre diciembre y marzo, época en la cual el clima produce una humedad de tan solo el 57%, factor que influye en la sequedad del suelo y repercute en la palatabilidad de los pastos para consumo. Los profesionales aconsejan que durante el invierno se aprovechen las lluvias para prevenir pérdidas en el alimento de los animales. Normalmente la temporada de invierno se evidencia hacia la mitad del año en adelante, terminando más o menos en noviembre. Acá digamos que no podemos medir cuánto tiempo va a llover, simplemente las temporadas son
como de 3 o 4 meses, y es en el momento donde los ganaderos aprovechan para sembrar pastos, para hacer todos los manejos que les favorecen por el invierno. Otra estrategia que implementan los ganaderos es la subdivisión del terreno con cuerdas, donde máximo cada tercer día los animales son pastoreados en zonas diferentes del potrero con el fin de evitar pérdidas del pasto. Así, si el clima afecta a los suelos, poder contar con el tiempo suficiente para su recuperación y asimismo tener reserva el alimento para los bovinos. Ocasionalmente les dejan todo el potrero libre, pero pues esto ocasiona pérdidas en el pasto, más o menos hacia el 30% por pisoteo, entonces realmente no es recomendable ni rentable. Entonces lo más recomendable es hacerlo corriendo la cuerda, dejando los animales más o menos entre 1 y 2 días, ir corriendo la cuerda hacia adelante cada 2 días aproximadamente. Otro factor por el cual puede haber pérdidas en los potreros es cuando un animal se encuentra ubicado por mucho tiempo en una sola zona, pues expertos aseguran que de esta manera se producen afectaciones en el suelo por causa del sobrepeso. De ese modo, para mitigar riesgos, es recomendable que los animales estén en constante movimiento dentro de las praderas y así evitar la prolongación de recuperación del terreno. Acá digamos que en esta zona el tiempo de recuperación de una pradera es de 60 días por el tema de clima. Pero esto va sujeto a que si los animales duraron mucho tiempo en dicha pradera, se va a demorar más, porque está muy compactado el suelo, entonces no da tiempo a que se recupere pronto. Expertos aseguran que implementando sistemas silvopastoriles se pueden mitigar los riesgos climáticos hasta un 37%, acompañado de buenas prácticas agrícolas. Asimismo, es recomendable su implementación, pues funcionan como mecanismo de sombrío para los animales, reduciendo el estrés que causa el calor y favoreciendo las producciones ganaderas. En convenio con la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA viene adelantando un proyecto de investigación desde el 2016 para tener una vacuna químicamente sintetizada contra la fiebre aftosa en bovinos. Los estudios preliminares buscan obtener un prototipo que pueda utilizarse en campo y mejorar varios aspectos que tiene la vacunación actual en Colombia para esta enfermedad. Por ejemplo, la vacuna que se administra actualmente requiere ciclos de administración cada 6 meses, la inmunidad que se produce es bastante corta, además es contra tipos específicos o serotipos específicos. ¿Qué significa eso? Que si en algún momento llegara a ingresar algún serotipo que está presente en otros continentes a Colombia, no tenemos ningún tipo de protección contra estos. Otra de las ventajas que tiene este prototipo de vacuna químicamente sintetizada es que no requiere cadena de frío. ¿Qué significa eso? Para el manejo en campo, cuando los vacunadores tienen que desplazarse en largas distancias, se genera como tal posibilidades de que la vacuna se caliente y pierda su capacidad de protección. Las vacunas convencionales que actualmente se usan en Colombia solo cubren 2 serotipos de la fiebre aftosa, que son los que se han presentado en el país. Lo que busca esta vacuna sintética es ser universal y abarcar los 7 serotipos de la enfermedad. Vuelve o ingresa alguna cepa contra la que nosotros no tenemos protección, pues se puede desarrollar un brote y la ganadería de Colombia puede venirse a pique. Los tipos inmunológicamente diferentes que existen de la aftosa son A, O, C, Asia 1 y territorios del sur de África, abreviados SAD por sus siglas en inglés. De este existen entonces SAD 1, 2 y 3. Contra todos estos tipos actuaría la vacuna sintética que se adelanta en la investigación, mientras que la vacunación utilizada hoy en día en nuestro país solo brinda protección contra el serotipo A y O. Su producción, al ser química, no requiere manipulación de virus y por ende el riesgo de que pueda haber escapes del virus en los centros de fabricación se reduce a cero. Por ende, su fabricación también puede ser mucho más económica. Nosotros lo que estamos buscando a partir del diseño de esta vacuna a base de péptidos es obtener una duración de la inmunidad mucho más larga, que se requieran máximo 2 inmunizaciones para el animal dentro de su vida productiva,
y de esa manera también pues ayudar a reducir los costos y la movilización y la inversión que tiene que hacerse anualmente en el gasto para hacer el control de esta enfermedad en los esquemas de vacunación. Las aplicaciones de esta vacuna dependerán del ciclo productivo del bovino. Los animales lecheros tienen un ciclo más duradero dentro de las fincas, por lo que serían necesarias 2 vacunas durante su vida, mientras que el ganado de carne tiene un ciclo más corto de producción. Para los machos de ceba podría incluso servir una sola aplicación. Esperaríamos, pues, teniendo en cuenta pues, todas las modificaciones que deben ser realizadas en la vacuna, porque es una vacuna diseñada específicamente para el sistema inmunológico del bovino, pues vamos a depender mucho del reconocimiento de esas características y de igual forma pues, la respuesta que tengan los animales, que puede ser variable dependiendo pues, de razas y prototipos de esta situación. Entonces, pues, la fase experimental en cuanto a mirar la cantidad de anticuerpos producida y cuánto protegen por cuánto tiempo, puede durar entre 3 años fácilmente. La idea pues obviamente es producir este prototipo lo más pronto posible y como es pues un prototipo universal, poder beneficiar pues a Colombia y pues a otros países también a nivel internacional con el desarrollo de esta vacuna. La prueba final en animales será realizada en un laboratorio con una infraestructura que permita tener una campana de aislamiento en caso de que haya escapes del virus, no infecte a otros animales que se encuentren en el entorno. Para ello, la universidad se encuentra estableciendo convenios con laboratorios que cuenten con dicha tecnología y así poder seguir con el desarrollo de la vacuna, retando a los animales directamente con el virus de campo. Los aplomos cumplen con la función de sostener la carga equilibrada del peso del animal. La posición adecuada de los huesos, las articulaciones y los músculos de las extremidades de los semovientes permite que el movimiento se haga libremente y de manera fluida. Acciones simples como sostener en pie o desplazarse dependen del buen funcionamiento de los aplomos. De un animal ideal uno esperaría que tuviera unos excelentes aplomos, ya que los aplomos son una parte fundamental para que el animal se pueda desplazar para poder ir a consumir el alimento. También porque es la vida de este animal, porque si tiene problemas en estos aplomos, entonces nos va a que este animal, digamos, tenga dolores, puede tener unas dolencias, puede tener problemas de desplazamiento. Y básicamente al presentar esto, pues va a influir en toda la parte de nutrición, en la parte de producción y de funcionabilidad del animal. Existen varias maneras de detectar problemas de aplomos a simple vista, para lo cual hay que inducir al animal a que se apoye en sus 4 miembros, pero con la libertad para acomodarlos a su agrado. De perfil. Se debe observar una línea vertical entre el antebrazo, la rodilla, la caña y el nudo. Si hay una orientación anormal, puede resultar que la rodilla esté desviada, lo que se denomina bracicorto, o si se encuentra desviada hacia atrás, se le conoce como trascorvo. También se puede observar desviaciones del garrón hacia abajo. Si la caña se aparta hacia adelante, se presenta el efecto llamado pata en hoz, y si la caña se aparta hacia atrás, se denomina parado de garrones. De frente. Podemos encontrar defectos como el cerrado de rodillas, o por el contrario, abierto de rodillas o hueco de rodillas. Es muy común encontrar animales donde tienen sus cascos desviados hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto es porque cada vez ellos van ganando peso a diario y van cogiendo una posición de sus músculos la más cómoda o de acuerdo al desgaste que tengan en los cascos, entonces van teniendo ese desgaste y él va torciendo la articulación hacia ese lado. Entonces en ese momento hay que empezar a involucrar a la persona que haga esa parte de podología para que haga un desgaste parejo al otro lado del casco, porque los bovinos son de 2 cascos, entonces hay uno que se desgasta más que el otro y hay que nivelarlo. Desde la parte posterior también se puede realizar la observación de acuerdo con la línea que se forma a partir del trasero. Si la mayor parte del garrón se sitúa por fuera de las verticales, tendremos el hueco de garrones. Si se halla hacia adentro, el animal es cerrado de garrones. El patirrecto es un animal que dentro de esa línea imaginaria está adelante de la línea imaginaria y la cual nos va a hacer que estos animales no se puedan desplazar bien y
vayan a tener, digamos, en el momento de, digamos, en los machos de la monta, tengan dolor en sus articulaciones. Cualquiera de estas anomalías podría generar que se presenten problemas reproductivos, no solo por la disminución de fertilidad, sino porque el animal que intente realizar la monta o el golpe de riñón y que sienta un fuerte dolor articular al hacer los movimientos, podría dejar de intentar montar a las hembras para así evitar el sufrimiento que le causa. Por eso es fundamental no solo realizar un tratamiento eficaz, sino también la prevención. Este tipo de problemas debemos controlarlos haciendo mínimo 2 veces al año un recorte de cascos y nivelación de estos aplomos para que la vida útil o longevidad del animal se prolongue. Pueden haber animales muy productivos, pero si no se hace un buen control de aplomos, pues vamos a tener que estos animales solamente nos van a durar 4 o 5 años por no tener o no hacer esta parte preventiva de manejo de podología. Tener problemas de aplomos va a afectar directamente el bolsillo del productor, pues se puede presentar la pérdida de peso y la descalcificación de los animales, lo que baja la productividad y el rendimiento de la leche, se disminuye la libido de los machos y se generan costos por el tratamiento de las afecciones. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿cuál de las siguientes frutas es conocida como nuez australiana? A. El níspero. B. La pera. C. La macadamia. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿cuál de las siguientes frutas es conocida como nuez australiana? A. El níspero. B. La pera. C. La macadamia. La respuesta correcta es la C. La macadamia es originaria del sur de Australia. Este fruto seco tiene en su interior una nuez de sabor exótico que contiene un 80% de aceite saludable que aporta energía y nutrientes al organismo. Cada pieza de macadamia brinda 7 gramos de fibra y aproximadamente 18 calorías que mejoran el sistema digestivo. Aquí en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UTCA están implementando un método denominado acuaponía. Para eso me acompaña Camilo Prieto, zootecnista y docente de la universidad. Profesor, ¿en qué consiste este método? Bueno, la acuaponía nace de la problemática que está existiendo a nivel mundial, que cada vez tenemos menos agua disponible en el mundo. Entonces, los sistemas modernos de producción acuícola tienden a reutilizar el agua dentro del sistema de producción, incorporando un sistema de producción de peces y un sistema hidropónico de material vegetal. En este sistema, o básicamente las excretas de los peces, que tienen un alto contenido de nitrógeno, ese nitrógeno es transportado a través de unas bombas hacia el sistema hidropónico, donde ese nitrógeno en el agua va a ser absorbido a través de las raíces por las plantas, va a ser utilizado para su crecimiento y desarrollo, disminuyendo esas concentraciones de nitrógeno que es tóxico para los peces, y esa agua se reintroduce nuevamente al sistema donde se encuentran los peces. Profesor, para aquellas personas que quieran implementarlo en sus fincas, ¿qué se necesita, digamos, para colocar esta acuaponía y cuáles son los requerimientos eléctricos que se necesitan también? Necesitamos una unidad, puede ser tanques plásticos en concreto, o tanques en tierra, en donde van a estar los peces con un cierto volumen de agua y una densidad apropiada para esas condiciones del agua. Y necesitamos una unidad o varias unidades en donde va a estar el material vegetal. Necesitamos una bomba que esté recirculando, moviendo el agua de la unidad de peces a la unidad de material vegetal. Y esta debe funcionar las 24 horas del día. Se piensa en implementar bombas que sean movidas por energía solar o energía eólica, y esto disminuye pues el uso de energía eléctrica.
Profe, menciónenos sobre la cantidad de animales que se podrían tener en un sistema como este comparado con una piscicultura en reservorios naturales, por ejemplo. Se puede utilizar tanto con especies de aguas cálidas como especies de aguas frías. Podemos incrementar las densidades de siembra en cuanto a los peces. Podemos llegar a triplicar las densidades que se utilizan en un sistema semiextensivo, semi-intensivo, en estanques en tierra, y también podemos utilizar menos espacio en la parte vegetal, dependiendo del sistema que se utilice. Podemos intensificar también la producción del material vegetal. Hablamos de las diferentes especies que se pueden criar en un método como la acuaponía. Ahora bien, en cuanto a la parte del cultivo, ¿qué tipo de plantas pueden implementarse en este sistema? Se pueden trabajar lechuga, se puede trabajar fresa, legumbres en general, tomate, arveja, tomate de árbol. En general, cualquier especie se puede trabajar en este sistema de producción, que no sean tubérculos. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, esta es la acuaponía, un sistema que cualquier pequeño o mediano piscicultor puede implementar en su finca. Además de incrementar la calidad nutricional en la dieta de los bovinos, los pastos de corte traen otro beneficio importante a las fincas ganaderas, y es la posibilidad de mantener mayor cantidad de semovientes en espacios más pequeños. Implementando estos forrajes, se puede incluso triplicar o cuadruplicar la carga animal del hato. Con este método podemos aumentar la carga animal. Un ejemplo, acá en este predio, pues podemos encontrar que tenemos 5 hectáreas aproximadamente, haciendo la conversión a fanegadas, casi 6 hectáreas, con aproximadamente 22 animales, ¿sí? Si revisamos, pues la capacidad de carga en Colombia es un animal por hectárea año, ¿sí? Entonces, pues es una estrategia que tienen estos pequeños y medianos productores para tener un poquito más de animales. En este predio lechero se manejaban máximo 8 animales en etapa de producción. Actualmente, y contando a todas las reses, incluyendo a terneras y novillas de levante y vientre, completan lo mencionado por nuestro entrevistado, 22 animales. Dicha carga se mantiene con este cultivo de media hectárea de pasto de corte maralfalfa. Teniendo en cuenta pues que los pastos nativos acá de la zona, lo que son el quicuyo y los raigrases, pues en este predio contamos, se siembra pastos mejorados, pero los quicuyos y los raigrases nativos no ofrecen una biomasa mayor de 2 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Entonces pues, y eso en épocas de invierno. Entonces, si se pone a mirar esa biomasa que ofrece el pasto nativo, pasto pues que no tienen procesos de mejoramiento, a un pasto de corte podemos aumentar la capacidad de carga. Manejar el pasto de corte, más allá de buscar incrementar la producción diaria de leche por vaca, le permite al pequeño y mediano productor tener más animales en su finca, algo que consecuentemente le duplicará o triplicará la producción de todos los animales juntos. A pesar del temor que muchos productores vecinos tienen acerca de sacrificar media hectárea de terreno de pastoreo para la siembra de pasto de corte, esta finca ha demostrado que el beneficio es mucho mayor y que vale la pena apostar por una oferta forrajera diferente. Además que ahorita estamos empezando en una época de verano, ¿no? Una época de verano, entonces se puede observar de pronto, uno ve los potreros un poco ya más agotados, más cansados, pero el pasto pues ya todavía tiene un vigor, tiene todavía un vigor que no se ha afectado por esas condiciones que nos trae el verano. Acá este es un municipio que, y especialmente esta vereda, esta zona que limita contra Facatativá, es una zona que se impacta muy fuertemente por el verano, muy fuertemente. Entonces es una montaña rusa donde se tienen muchos animales y los productores cuando empieza el verano salen de sus animales para poder
para poder tener pues sus terrenos descansados y esperar a que llegue el invierno. Entonces es una estrategia que ha funcionado. Esta ganadería se ubica a una altura de 2.780 metros sobre el nivel del mar y el mar alfalfa fue el pasto que mejor expresó su biomasa en la zona. Se intentó con otros tipos como el quingras y quingras morado, pero tardaron mucho en tener la altura ideal. Por tal razón, en los análisis bromatológicos no presentaron los nutrientes necesarios por estar ya lignificados, es decir, que cuando alcanzaron todo su crecimiento ya estaban sobremaduros. Pero es un pasto que se siembra por estacas, ¿no? Entonces va de acuerdo mucho a las condiciones climatológicas, pero aproximadamente después de los 3 meses y medio podríamos contar con un primer corte, ¿no? Después de eso, ya pues de acuerdo al manejo que dé el productor, se puede estar cosechando a los 60 días, 45 días. Si no tuviéramos el forraje, contáramos con los forrajes que se van a ver afectados por el verano y pues que por el tema rotacional, posiblemente sí vamos a ver una disminución en los litros de leche. Entonces es más bien para mantener, ya pues que el forraje es la base de la nutrición de los bovinos. El pasto de corte se pica en pedazos pequeños y es suministrado a las vacas en los comederos del establo a libre consumo. No se utilizan los ordeños, pues durante este procedimiento solo se les proporciona concentrados y maíz molido. Eremophilus mutici, o como se conoce mayormente capitán de la sabana, es una especie acuática endémica y nativa del altiplano cundiboyacense de nuestro país, que tras la mala utilización, disminución de calidad y cantidad de su hábitat por parte de la mano humana, se ha incrementado el estado de extinción de su especie. Por esta razón se ha rescatado de los lagos y criado en cautiverio con el fin de conservarlo y ofrecerlo como una nueva alternativa de producción. Teniendo dos frentes importantes de trabajo. Uno que es el uso de la especie para disminuir el impacto en el recurso y dos, la conservación para tratar de aumentar las poblaciones en el medio natural. El propósito de la conservación es uno, tratar de hacer reintroducción al medio natural de especímenes producidos en cautiverio. Y dos, es ofrecer a los pequeños y medianos productores una alternativa de producción para sus fincas o sus producciones. Este pez cilíndrico carente de escamas, que habita mayormente en aguas profundas y oscuras, de carácter territorial, omnívoro y que alcanza los mayores picos de reproducción en temporada de lluvias, es, según nuestro entrevistado, la única especie colombiana de agua fría que puede ser cultivada o reproducida. En ese momento la especie que lidera esa producción es la trucha. La trucha no es nuestra, ¿sí? Y la trucha tiene unos requerimientos en calidad de agua y requerimientos nutricionales muy altos. Entonces esta especie es una excelente alternativa para los pequeños y medianos productores. Tras la observación de este pez en cautiverio, los expertos afirman que esta especie se ha adaptado con el paso del tiempo a la presencia de pesticidas, metales pesados en el agua, bajas concentraciones de oxígeno y en etapas difíciles de crecimiento ha podido sobrevivir con respecto a otros peces, lo que para producciones piscícolas puede resultar una opción viable debido a la baja inversión que se debe generar para su crianza. Esta especie nos ha mostrado que tiene bajos requerimientos nutricionales y que aceptan muy fácilmente el alimento artificial. Eso nos abre unas puertas grandes para tenerla en cuenta de ser introducida en sistemas de producción. Para la crianza y multiplicación de este pez no se requieren de estanques en concreto o plásticos especializados como en el caso de la trucha, pues con estanques de tierra o plásticos de 250 y 500 litros como estos, podrá vivir y reproducirse de manera normal. Asimismo, su nutrición omnívora permite que el animal ingiera todo tipo de alimentos, ya sea de tipo vegetal o de origen animal. Para que el capitán de la sabana viva y se reproduzca correctamente, son necesarios estos aspectos. Son animales de aguas profundas, aguas oscuras, entonces nos toca tratar de semejar esas condiciones aquí en el laboratorio. Tenemos sistemas de recirculación de agua
porque la limitante aquí que tenemos también es el agua, pero hemos mantenido buenas condiciones, pH cercano a la neutralidad, oxígeno por encima de 4 miligramos por litro, temperatura cercana a los 15 grados centígrados. Y esas son básicamente las condiciones que hemos tenido. La ganancia de peso en cautiverio y la rapidez en que estos animales la consiguen aún no ha sido determinada debido a que en este laboratorio se han llevado a cabo los procesos de reproducción y crecimiento como la larvicultura y alevinaje. Sin embargo, en su ambiente natural se registraron peces con aproximadamente 50 centímetros de longitud total y con pesos entre los 250 a los 300 gramos. Para llegar a 250, 300 gramos, ¿cuánto se demoraría? No sabemos. Hemos llegado a tener animales con 2 meses de edad, midiendo aproximadamente 7 centímetros y un peso de un poco más de 1 gramo. Esta especie puede resultar una efectiva alternativa para las diferentes pisciculturas del país, pues no requerirá de recambios constantes de agua ni de altos niveles de oxígeno para su reproducción. No obstante, es importante resaltar que esta especie está siendo investigada y tratada por expertos para su conservación. Al regreso, veremos qué es la programación genética y cuál es la responsabilidad del sector agropecuario en la deforestación. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Mala nutrición, genética y desconocimiento por parte del productor a la hora de escoger la vaca productora son algunos de los aspectos que generan constantes anestros en la hembra y que a largo plazo generan infertilidad. Veamos cómo desde Zipacón están combatiendo esta problemática con unas determinadas estrategias. Si usted pudiera seleccionar las características con las que quiere que nazcan los ejemplares de su hato, ¿qué tendría en cuenta? Mientras piensa en esa decisión, les contamos que este procedimiento se llama programación genética. ¿Qué responsabilidad tiene el sector agropecuario en la deforestación? ¿Y qué consecuencias se generan en la productividad con la eliminación de los bosques? Esos interrogantes no los resuelven algunos expertos. Continuamos en este recorrido agropecuario por Colombia. El anestro en bovino se presenta por una falla en el funcionamiento cíclico de los ovarios y se traduce como la ausencia o estado de reposo del periodo estral del animal, pues no existe ningún tipo de síntoma físico ni hormonal que determine que la hembra está cumpliendo con su reproducción correctamente. Primordialmente, cada productor debe identificar si la vaca presenta un celo silencioso o si definitivamente no está ciclando, pues estos dos factores son totalmente diferentes pero pueden ser confundidos. Cuando hablamos de anestro es la ausencia del celo tanto fisiológico de los órganos reproductivos como de la signología del celo del animal. Los celos silenciosos sí podemos ver, no se observa la signología de celo, es decir, el reflejo de permanencia de la vaca, no se observa pues una edematización de la vulva de la vaca, el aumento de la actividad física del bovino, pero pues los órganos reproductivos sí están generando ovulaciones, entonces son vacas que aún no tienen comportamiento de celo, pero si las hacemos un chequeo reproductivo, preferiblemente con un ecógrafo, podemos ver que hay una dinámica folicular. La detección de celo realizada por el personal específico será una estrategia fundamental para la reproducción, ya que al no presenciar físicamente señales de este factor y creer que no hay presencia del estro, puede limitarle las oportunidades de preñez y la meta de obtener una cría al año. En este predio se realiza en horas de la mañana y en las tardes. Cada revisión dura aproximadamente 30 minutos por vaca. Asimismo, para tener control de esta información es ideal la utilización de planillas u otros métodos de registro. Entonces, pues a cada productor le entregamos planillas y registros para que tomen esos datos y verificar si realmente están entrando las vacas en celo o no y cuáles son esos periodos de los ciclos, que aproximadamente tiene que ser 21 días, ¿sí? Pero entonces se lleva ese tipo de información. Entonces el manejo de la información es fundamental y que los productores aprendan a identificar
un celo de una vaca. El principal motivo que ocasiona anestros constantes en las hembras es la nutrición, pues las vacas se alimentan para vivir y mantenerse en un estado corporal adecuado. Sin embargo, cuando el alimento no suple las necesidades nutricionales de estas, allí la glándula leptina indica al cerebro el balance energético por el que está pasando la hembra y se inicia la pérdida de peso y energía, lo que ocasiona quietud en el proceso de ovulación. La estrategia ideal que evitará esto es recurrir a una dieta basada en bloques energéticos, vitaminas, pastos de corte y no solo concentrado y forraje adquirido del pastoreo. Primero que todo, tener unos forrajes de buena calidad, tener unos buenos periodos de recuperación y de descanso en esos forrajes. No quiere decir que si tengo un forraje de 3 metros, tenga las características nutritivas para suministrarle a los animales. Esa es la base de todo. Y de acuerdo, pues cada predio es un mundo diferente. Podemos buscar estrategias con productos de la zona para poder suplementar nutricionalmente a los animales, ¿sí? Poder darles la proteína y la energía que requieren. Con la implementación de eso han empezado a disminuirse poco a poco ese tipo de problemas. Algunos ganaderos tradicionales buscan las razas más reconocidas con respecto al propósito de su hato, sin tener en cuenta la adaptabilidad que éstas pueden tener en la finca. Una hembra que no se acople al clima en donde habitúe no podrá entrar en celo. Por este motivo, en esta finca se optó por realizar un cruce entre la raza Holstein por Gyr, debido a que las hembras Holstein no se adaptaban muy bien a las condiciones climáticas de este municipio. Las vacas raza Girolando, resultado de este cruce, han disminuido la presencia de los anestros por su alta rusticidad y resistencia a la zona. Es que quieren leche, entonces buscamos la raza Holstein, la raza Jersey, la Archire quizás, porque son pues que son las más llamadas las lecheras, ¿no? Pero no se adaptan a la topografía, ¿sí? Entonces pues hay falta de conocimiento acerca de cómo podemos dar esa rusticidad y en eso ha consistido el programa. Acá donde la topografía es totalmente quebrada y ondulada, tenemos que darle rusticidad a la raza, ¿sí? Entonces ese cruzamiento nos va a dar un poco más de precocidad en los celos y estamos evaluando cuáles van a ser los resultados con este cruzamiento pues que llevamos haciendo acá en este predio y en otros predios. Los anestros se pueden presentar por motivos de menor impacto como genéticos, la edad del primer parto, problemas en la involución uterina, el amamantamiento, entre muchos más. No obstante, si se crean otras estrategias como incentivar las hembras con machos reproductores y la ovulación inducida, podrá controlar muchos de los factores que provocan esta anomalía y mejorará los índices reproductivos de su explotación. La programación genética consiste en la selección de las cualidades físicas, metabólicas y de comportamiento que los productores ganaderos realizan para sus bovinos a través de un sistema sencillo pero eficaz, catálogos que exponen ejemplares con sus características más destacadas y donde reciben una puntuación por cada uno. Así el productor podrá solicitar al importador pajillas de un toro específico que cumplan con lo que se requiera para cruzar con las vacas según el propósito de su ganadería. Bueno, teniendo nuestra vaca objeto, entonces nosotros buscamos toros que mejoren estructura, musculatura, que sean fáciles de parto, que obtengan una producción mayor de leche y adicionalmente también como en esta caracterización tenemos en estos DEP o GSW, tenemos las características de aplomos, ubres y otras que buscamos, tratamos de balancear y asimismo coger ese toro. Con fotografías de las mejores hijas de cada toro se muestra la información dividida por bloques, información de identificación y origen, información de producción, valores de mérito que están expresados en precios y finalmente evaluación lineal o genética que se refiere a las características específicas y la capacidad de que un toro las transmita a sus hijas. Nosotros llevamos 12 años trabajando programación genética, mejorando cada vez nuestras vacas con los toros alemanes y austriacos, mirando sus características y cuáles son las características que se nos ajustan a nuestras vacas, viendo la parte deseable de cada una de ellas. Para determinar qué animales son genéticamente superiores, se llevan a cabo las evaluaciones genéticas poblacionales EGP, que eliminan todos aquellos factores externos como nutrición, manejo o época del año. Así se calcula la diferencia esperada de la progenie, o los valores que hacen que una generación pueda ser destacada en aspectos específicos.
Algunas veces cuando se realizan mejoras genéticas específicas se corre el riesgo de desmejorar otras condiciones del animal. En estos casos, el mejor aliado del productor es la experiencia, pues esta le permite enfocar sus esfuerzos en los objetivos del hato. De acuerdo a la experticia del ganadero o de la persona, del veterinario que está manejando la finca, es el que puede evaluar las características deseables o indeseables de un animal, porque puedes encontrar animales positivos en un aspecto y negativos en el otro. Entonces ahí es donde debe uno evaluar y, de acuerdo al objetivo de la ganadería, mirar hacia dónde o cuáles son las características que puede tomar y cuáles son las favorables o cuáles son las desfavorables. En este hato, las 45 vacas que tienen de base para el mejoramiento genético han sido programadas a través de este sistema con toros de origen europeo y han alcanzado un porcentaje de favorabilidad del 90%. A veces a parámetros de pronto que uno no tiene en cuenta y por descendencia de las vacas o de las abuelas de pronto le puede traer cosas indeseables, pues nos puede llegar a afectar o nos ha llegado a afectar en cuanto a algunos parámetros. Pero en general las pruebas y los toros son altamente mejorados, entonces muchas veces no nos quedamos con los toros que salieron hace 5 años, sino que ellos ya tienen, los hijos de esos hijos, pues ya han sido mejorados. Entonces el utilizar un toro de hace 10 años, muchas veces hay que saberlo manejar, porque puedes has hecho un mejoramiento de 20 años y si utilizas un toro que está de pronto hacia atrás, pues devuelves esos 10 años o tienes que volver a empezar. Las razas europeas que aquí cruzan con las vacas de base han logrado aportar propiedades que se ajustan al doble propósito de esta ganadería, permitiendo desarrollar ejemplares con un alto perfil cárnico y con excelentes índices de producción de leche. Según cifras del Instituto Humboldt, en Colombia hay 2.194 variedades de plantas y 503 especies animales amenazadas por la deforestación y el cambio climático. De otro lado, de acuerdo con datos de la Alianza por los Bosques Tropicales para Colombia y Perú, TFA, con apoyo de Noruega, Reino Unido y Suiza, la responsabilidad en su orden la tendrían la especulación de predios, el sector agropecuario y el uso de las tierras con fines ilegales con cultivos como la coca. Hoy en día el mayor motor de la deforestación realmente es la usurpación o el acaparamiento de tierras. Hay la creencia todavía en Colombia de que si uno tumba y establece lo que antiguamente se llamaba mejoras sobre el terreno, y la mejora es tumbar monte y meter ganado, pastos, pues que le iban a titular a uno la tierra. En 2016 se deforestaron 178.597 hectáreas de bosque en todo el país, pero tras la firma del acuerdo de paz, la deforestación en 2018 ascendió a 197.159 hectáreas. La mayor afectación se registra en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta, Antioquia, Putumayo, Chocó, Santander y Bolívar. La ganadería es la que tiene mayor responsabilidad en la deforestación. Hemos hecho estudios incluso con la actividad de la palma, y la palma en Colombia en los últimos, del año 2011 a 2017, solamente deforestó 4.455 hectáreas. Según expertos, la ganadería con presencia de árboles disminuye el estrés de los animales, los impactos de la sequía, los inviernos prolongados y regula la humedad relativa. Eliminar el bosque genera consecuencias graves desde la programación misma de las siembras, veranos y heladas. Todo lo que afecta el cultivo afecta al bolsillo, que los ciclos ecológicos ya no funcionan como antes, ya no hay una época de invierno clara, una época de verano, o el exceso de agua también pues genera mucho más virus y bacterias y puede dañar los cultivos. Que el mismo cambio climático está haciendo que los cultivos migren y que por ende las plagas migren. Los cultivos pues ya se vuelve muy caliente para algunos cultivos y lo mismo para las plagas, entonces las plagas también van cambiando de piso térmico. Pues cuando no hay ese bosque, las plagas en un cultivo se extienden muchísimo más porque no tienen competencia, porque no tienen depredadores. Además de proveer agua, frutos, leña y regular el clima, la principal función del bosque es retener gases de efecto invernadero, como el carbono y el metano. Nuestras fuentes de emisiones están en gran parte asociadas a la eliminación de los bosques o a la misma agricultura convencional. Está del orden del 30% de las emisiones que se derivan por cambio de uso de suelo, que quiere decir tumbar el bosque y establecer alguna actividad agrícola
y también por el mismo efecto de la degradación de los suelos. También los suelos cuando están abiertos, cuando son cultivos extensos y están, digamos, abiertos al sol, pues eso hace que también se liberen gases del suelo, el suelo va perdiendo, digamos, su riqueza de materia orgánica. La asociación de cultivos y árboles, además de disminuir los impactos del cambio climático, incrementa notablemente su productividad. Usted puede producir 8 veces más que en un sistema convencional o extensivo. Aquí no hay que sacrificar bolsillo, todo lo contrario, si usted sigue haciendo las cosas mal y tumbando bosque y degradando suelo, pues tarde o temprano se va a reventar y se va a quebrar porque pues, el sistema no le aguanta. En cambio, cuando usted hace las cosas bien, con sistemas más sostenibles, pues cada vez está mejorando más las condiciones de su suelo y de su finca y por ende pues va a ser más rentable también. La invitación es a aprovechar el bosque, pero de manera racional. Es necesario diferenciar el bosque nativo de los cultivos forestales. Si uno necesita maderas, puede sembrar también maderas, tumba un árbol, pero siembra otros 10. La cobertura de la parte alta del bosque debe ser mínimo del 30%. De lo contrario, quiere decir que ya lo han deforestado. Debe tener una altura mínima, una altura máxima, perdón, del dosel de 5 metros. Para el IDEAM se considera deforestación haber eliminado mínimo una hectárea, que es lo que se alcanza a detectar, digamos, a nivel de imágenes de satélite, pero realmente pues un bosque puede ser de media hectárea o hasta menos y mantenerse bien. En 2016, Colombia contaba con más de 59 millones de hectáreas de bosque tropical, territorio equivalente a unir Portugal y España. La esperanza, aparte de la concientización del campesino, está en los avances de la tecnología que permitan monitorear en tiempo real, mediante imágenes de satélite, por ejemplo, y en el fortalecimiento de las acciones legales. La Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite Cenipalma desarrolló una tecnología que permite incrementar los niveles de producción de aceite en palma africana y contribuir a la sostenibilidad del cultivo a nivel económico, social y ambiental por medio de la aplicación de un regulador de crecimiento compuesto por ácido 1-naftalenacético que los investigadores denominan ANA. Especialmente para los cultivos híbridos interespecíficos O por G, que son los que tienen resistencia a la pudrición del cogollo. Esos cultivos requieren de una polinización asistida porque no son fértiles. Y ahí aplicamos un regulador de crecimiento que se llama ANA, de forma abreviada. Ese descubrimiento lo hicimos ya hace un par de años, pero se ha ido trabajando y perfeccionando realmente ese método de aplicación del regulador de crecimiento. Y de esta manera ya consideramos que ese cultivo interespecífico tiene un paquete tecnológico ya bastante completo. Pero también recientemente fuimos ensayando el efecto de ese polinizador sobre los cultivos guineenses, que es la palma africana tradicional, para llamarlo de esa manera, y vemos también unos efectos muy interesantes sobre peso de fruto, sobre tasa de extracción, o sea, vemos que eso hace que se produce más aceite sobre la misma fruta, sobre la misma planta. En términos de cantidad de producción, digamos, que se ha logrado con ese regulador, ¿qué nos puedes comentar allí? ¿El palmicultor puede pasar de cuántas toneladas a cuántas toneladas por hectárea más o menos? Digamos que si ya miramos el paquete tecnológico completo, porque digamos esa ANA es parte de todo un paquete tecnológico de mejores prácticas agrícolas. El promedio país, para darles una idea, estamos produciendo del orden de 3.5 toneladas de aceite por hectárea año. En cultivos tradicionales con buen manejo, estábamos llegando tal vez a 7 o en casos muy buenos, pero supremamente buenos, casi cerca a 8 toneladas de aceite hectárea año. Pero en los trabajos que hemos desarrollado con esos híbridos y con toda la tecnología, tanto en campos nuestros como productores, estamos ya superando los 10 toneladas de aceite hectárea año. Cuando hablamos eso con palmicultores, incluso con otros gremios a nivel internacional, no nos creen. O sea, para muchos, 10 toneladas de aceite hectárea año es un sueño, es una meta inalcanzable o por lo menos una meta muy difícil de lograr. Aquí estamos demostrando que ya se puede y incluso con esos cultivos que ya lo están logrando, la meta está incluso ya más allá. ¿Cuánto tiempo les tomó esta investigación para llegar a ese regulador, ese hallazgo, y cuánto tiempo tomó también obtener el registro ICA?
Sí, ese regulador es un regulador que ya existía, es un compuesto químico que ya existía y que ya se está utilizando en otros cultivos. Nos tomó unos 5 años de trabajo de investigación bastante juicioso para llegar a tener el resultado de investigación ya concreto, fuerte, para el uso de este regulador de crecimiento de los cultivos interespecíficos. Quería preguntarte qué sigue con lo que tiene que ver con ese regulador. Ustedes, pues tengo entendido que siguen investigando como esos efectos a largo plazo. ¿Han podido adelantar algo de ellos? ¿Saben de pronto algo sobre esos resultados? Sí, efectivamente, estamos en pruebas de más largo plazo, en lotes de palma un poco más grande, comparado con las primeras investigaciones que hemos hecho. Queremos ver el efecto en diferentes cultivares, en diferentes tipos de palma africana, en diferentes edades. La verdad, hay muchas variables y muchas dudas, muchos temas de investigación andando. De acuerdo con los desarrollos del Centro de Investigación, con este método se logra la inducción de frutos sin la utilización de polen. La alta producción de aceite en palma africana se puede conseguir sin sacrificar la producción de nueces, pues el regulador se aplicaría luego de la polinización natural. Y aunque para nosotros termina este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Con este programa estamos construyendo Colombia y de qué manera. Recuerde que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Estamos terminando el año y aprendiendo del campo agropecuario. Que coma mucha natilla y buñuelos. Hasta pronto.